No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Y ahora que el fútbol es cuestión de estado, que un dictador es Dios y que escribir una canción puede salirte caro, y las conspiraciones resultaron ciertas y las teorías dieron en la tecla cuando la libertad suena demasiado grande y la revolución tiene que pasar por enamorarte, por amar al arte, y debemos pensar que un mundo mejor y es inevitable. La revolución pasa esta próxima semana por el arte. Bienvenidos y bienvenidas a La Hora Extra, a las puertas de Arco, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que se celebra a partir del 4 de marzo en IFEMA, en Madrid. Raquel García, ¿cómo estás? Hola, Dani. Las galerías españolas han ido a la huelga durante una semana este pasado mes de febrero para reclamar un IVA cultural reducido. Decenas de galeristas se encerraban en algunos museos el fin de semana pasado para protestar por ese agravio comparativo. Es una reivindicación que no es nueva, la hemos visto en Arco estos últimos años que hemos cubierto la feria, pero que cobra fuerza en este aniversario. Sí, es un aniversario redondo marcado por esa histórica reclamación, la rebaja del IVA cultural, que nos impide competir en igualdad de condiciones con los países de nuestro entorno que ya han aplicado la directiva europea que lo recoge. Lo han hecho Francia, Italia, Alemania, Portugal. Su IVA cultural se mueve en una horquilla entre el 5 y el 8%. España todavía no lo ha hecho, sigue en ese 21%, y es un trato que dicen las galerías discriminatorio y negligente, que en ferias como Arco nos deja fuera de juego. Su directora, Maribel López, decía en la presentación de esta edición que la rebaja del IVA era algo que había que atender como algo necesario y urgente. Para mí son tres los motivos. El primero es inmediato y, desde luego, afecta a Arco. Por eso no creo que es algo que no me toque mencionar, ¿no? El primero es inmediato, es la competitividad, es que las galerías españolas van a llegar a una feria en la que el 64% de las galerías son internacionales, con un IVA diferente, pero eso es en el corto plazo inmediato. En el plazo medio creo que es muy importante para los artistas y las artistas españolas, para su visibilidad futura, y en el largo plazo creo que es muy importante por cómo entendemos como sociedad el arte contemporáneo. Creo que debe estar igualado al resto de las expresiones culturales que sí tienen ese IVA. Veremos qué pasa en la feria. El año pasado hubo un apagón de unos minutos justo cuando se inauguraba Arco. Es un gesto que quizá no se entendió del todo. Este año las galerías calentaban motores con un cierre de una semana a principios de febrero, organizados por el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, como medida de presión ante el silencio administrativo. Con el Ministerio de Cultura el diálogo es fluido, pero Economía, de quien depende la decisión, no parece estar por la labor. Hablábamos con una de las galerías que secundaron la huelga y nos contaba cómo esa inacción les puede acabar llevando al cierre. Es Luis Valverde, de Espacio Mínimo. Somos galerías internacionales. ¿Qué ocurre? Que a ti te cuesta comprarte un cuadro de Liliana Porter, por ejemplo, una artista americana, pues es mejor comprarlo en su galería de París. Y si vienen a Arco a exponer, pues entonces ya está el cuadro aquí, incluso pues te lo compras aquí. O con mi artista portuguesa, pues lo mismo. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de trabajar con ellos? Hace apenas una semana, como decías, los galeristas volvieron a organizar otra protesta, también a nivel nacional, un encierro en los 4 principales museos de arte contemporáneo en España. El Reina Sofía, aquí los vimos encerrados en la Sala del Guernica, también lo hicieron en el MACBA, en el IBAM, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Rebaja del IVA cultural ya, reclamaban, no es un privilegio, es cultura, es igualdad. En medio de todo esto, abre sus puertas Arco. Este año, como decíamos, celebra su 45ª edición y su lema es 2045, el futuro
por ahora. ¿Con qué propuestas destacadas? Bueno, son 45 años dando voz al arte contemporáneo. Participan 211 galerías de 30 países, poniendo el acento en la solidez y en la diversidad de la escena española, con una mirada al futuro y a las nuevas realidades que nos transforman. Siguen esos programas comisariados, la apuesta por las nuevas galerías, la relación histórica con la escena latinoamericana. El arte es política, y entre los temas que podremos ver, bueno, pues los relacionados con los grandes conflictos que atraviesan la actualidad: raza, migraciones, colonización, feminismo. No nos olvidamos también, como siempre, en esta semana del arte, de la programación paralela, con ferias como JazzMat, que impulsa nuevos proyectos galerísticos, Artist 360, el Salón de Arte Moderno, o nuevas propuestas como el Forma Design Fair, la primera feria dedicada al diseño de colección, que se estrena en Matadero. Madrid es epicentro del arte contemporáneo en España, así que aprovechando la feria y los visitantes que van a recibir, algunos museos han presentado estos días grandes exposiciones que vamos a repasar. Sí, ha sido un mes de muchísima actividad, empezando por la reorganización de los fondos del Museo Reina Sofía. Era uno de los proyectos más ambiciosos de su director, de Manuel Segade, que le ha dado la vuelta al relato del museo, y lo ha hecho comenzando por esos últimos 50 años de historia del arte en España, toda la cuarta planta, que ha sido revisada desde una perspectiva de género, de disidencia sexual, sacando de sus almacenes obras nunca antes expuestas. Ahora más de la mitad son inéditas. Lo que pretendemos es que el público identifique que la forma de mostrar es parte del lenguaje de un museo, ¿no? Y precisamente ahí hay algo y una intencionalidad, no una aparente falta de intención, que es lo que no queríamos hacer, sino hacer algo mucho más sincero. Es un recorrido que se plantea más accesible y dinámico, no siempre cronológico, que pone en el centro de la experiencia museística al visitante, donde el documento pasa a un segundo plano y que se sirve del arte para explicar los problemas políticos y sociales del momento. Y me dices, ¿y qué querrías conseguir con esto? Sería que alguien que llegue aquí sin tener ni idea de arte español contemporáneo ni de qué pasó en España en los últimos 50 años pueda salir con al menos un eco y con algunos iconos visuales que le permitan reconocer de qué hablamos cuando hablamos de arte español contemporáneo, ¿no? El Thyssen-Bornemisza también ha presentado una de sus grandes exposiciones de la temporada, la dedicada al artista danés Wilhelm Hammershøi, un gran desconocido en España. Sí, conocido por sus interiores, dicen de él que es el maestro del silencio, que alcanzó gran fama en vida a finales del 19, pero la irrupción de las vanguardias y su muerte prematura le dejaron relegado a un olvido del que se le está intentando recuperar desde hace unos años. Nos lo cuenta la comisaria Clara Marcellán. Ella es conservadora de pintura moderna del museo. Es verdad que se ha quedado con esa etiqueta y es digamos la que le identifica y la que le daría como un lugar de honor en una historia silenciosa del arte, ¿no? O sea, entre Vermeer, Friedrich y Hopper, por decir solo algunos nombres, pero a mí me gusta pensar que ese silencio no es un silencio vacío, ¿no? Sino que es un silencio que invita a algo más, que crea una expectación, ¿no? Que te hace enfrentarte a sus cuadros con una actitud de calma, de quietud, de observación, ¿no? De contemplación, y que también te invita a proyectar mucho. Estoy pensando en el discurso de Juan Mayorga, que se titulaba Silencio, cuando entró en la Real Academia, y él hablaba de los escenarios enmudecidos en el teatro. A mí me parece que en Hammershøi hay algo muy, muy teatral también, aunque no hay drama, pero sí que hay unos escenarios enmudecidos que invitan no solo a escuchar lo que va a venir, sino a escucharse a uno mismo, ¿no? Al final hay una cosa introspectiva, ¿no? de esa actitud de escucha. Y otra propuesta de esas que hay que apuntarse es la gran muestra que cierra el año Chillida en Contemporánea Conde Duque. Sí, artista que siempre buscó ese equilibrio entre la naturaleza. La muestra lleva por título Soñar el espacio. Son más de 100 obras entre esculturas hechas de materiales como el yeso, el alabastro, el hierro forjado, el hormigón armado y su obra en papel. Lo cuenta Alicia Ballina, es comisaria de la exposición. Utilizó todos los materiales, los dejaba hablar, los respetaba. Eduardo intentó a través de la escultura crear un lugar de encuentro, una patria común, ¿no? Él decía que la línea del horizonte nos igualaba a todos y el horizonte podía ser la patria común. Gracias, Raquel. Nos vemos la semana que viene en Arco. Hasta luego. Salimos fuera de Madrid y de España, nos vamos a Finlandia, a Oulu, una de las dos capitales culturales europeas de 2026. La otra es Trenčín, en Eslovaquia. Oulu es una ciudad de unos 200.000 habitantes, moderna y desarrollada, pero desconocida frente a otras zonas del país finlandés. En Oulu ha estado Antonio Martín, conociendo las políticas culturales que están desarrollando y en las que participan españoles. Su lema, cambio climático cultural. Y fusionan el arte sami, tecnología punta y naturaleza ártica.
Hay que combatir hasta 20 grados bajo cero, al menos hasta abril, pero Oulu hace precisamente de esta climatología extrema, de su naturaleza y de la resiliencia de quienes viven aquí, sus señas de identidad para ser capital europea de la cultura en este 2026. Sus calles nevadas guardan los ecos del pueblo sami, a quien está dedicada la exposición del Museo de Arte Local, en la que se pueden ver herramientas, trajes o fotografías que ensalzan la espiritualidad de este rincón de Europa. Pero Oulu es mucho más. Se aprovecha el frío para un concurso de escultura de nieve, donde nos encontramos a Emiliano. Diseñamos las herramientas y las hacemos, luego no sabemos cómo van a funcionar porque no tenemos nieve para picarlas. Probamos en el hielo de las piscinas. A Josu. Es una unidad, es una cinta que tiene dos rostros que se terminan retorciendo y enfrentándose, dos rostros opuestos, tu suegra, Trump o alguien que no te... pero coincides en tu cultura en el momento con determinados personajes. Y a Darío. Guantes extras, calcetines extras, cuando tienes el momento que tienes frío te cambias, importantísimo tener una habitación caliente donde cambiarte, donde tomarte algo, un té, un café... que hacen frente al frío extremo para levantar un inmenso abrazo blanco que estará en pie hasta que empiece el deshielo. Por cierto, han ganado el concurso. Antes de ese deshielo, habrá un festival tecno literalmente encima del mar congelado. También tenemos un Frozen People por el mar, sobre hielo. Es un festival tecno. Y es que esta capitalidad cultural viaja desde las raíces ancestrales de los sami a la modernidad de una ciudad hiperconectada con una población que tiene 40 años de media, se mueve en bicicleta y donde se está desarrollando la conectividad 6G. La gastronomía, que viaja del salmón al reno, tiene su propio espacio en este año de eventos. En verano, ya sin nieve, llegarán los festivales de cine o música al aire libre. Y es que Oulu tiene playa, mientras que los juegos de luces, el arte digital o las saunas como punto de encuentro van a protagonizar el otoño. Y hay una cita que no puede faltar en Oulu. El Mundial de Air Guitar, sí, un concurso al que viajan aficionados de todo el mundo para simular que tocan una guitarra eléctrica en el escenario. Este año con 11 países participantes que viajan desde más allá de Europa. Los hay de Brasil, de Taiwán o de Japón. En agosto, eso sí, donde a uno no se le congelan los dedos simulando ser una estrella del rock. La hora extra. Y yo nunca quise poner atención. Azahara Palomeque, Madrid es una joya, filigrana pura. Bienvenida a la capital y a la hora extra. Muchas gracias, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Azahara es periodista y escritora. Después de 13 años viviendo y trabajando en Estados Unidos, regresó a Córdoba en 2022. ¿Te costó subsistir tantos años en Estados Unidos? ¿Se ha vuelto inhabitable ese país para los extranjeros? Se ha vuelto inhabitable completamente, pero es que ya lo era antes. O sea, esas dinámicas racistas de discriminación y de odio permeaban el sustrato social desde hace muchísimos años. Yo lo sentí, lo viví, estos rasgos físicos lo pueden atestiguar y ahora pues esas dinámicas perniciosas se han acrecentado, pero en realidad las cosas no surgen de la nada, ¿no? Azahara acaba de publicar Pueblo Blanco Azul con Cabaret Voltaire. Ese pueblo blanco azul, azul añil diría yo, es Villasueño de las Flores Secas en la novela, Castro del Río en la realidad. Pueblo Blanco Azul empieza con una pregunta que recorre todo el libro hasta el final. ¿Qué sentías mientras te estabas muriendo? Azahara jamás fue testigo de cómo enterraban a su abuela, ya que se encontraba residiendo a unos 6.000 kilómetros de distancia en Estados Unidos. Como Elaya, la periodista protagonista de la novela, regresó años después, movida por el deseo de honrar unas vidas que siempre sintió cercanas, las de Luciana y Antonio, sus abuelos. ¿Había algo de arrepentimiento en ti o en Elaya, en la protagonista, por haber interpuesto voluntariamente un océano cargado de ausencias?
Yo creo que no había arrepentimiento porque mis abuelos eso lo entendían y lo entendían en vida, ¿no? Que yo tenía que buscarme un poco las habichuelas. Me fui emigrada, como nos fuimos muchos en aquella época. En mi caso, en el año 2009, elaboras una vida, un trabajo, te marchas y además yo siempre regresaba al pueblo. Yo cogía vuelos desde Filadelfia y luego el AVE a Córdoba y me plantaba en el pueblo a verlos, ¿no? No creo que se trate de un arrepentimiento, pero sí de una sensación pues de pérdida, de vacío, de ausencia, y de hecho la novela empieza con esa pregunta que has mencionado, que es casi como un universal, ¿no? Es como una pregunta sobre la muerte. Y lo que desencadena esta ficción, esta narrativa, es un duelo que necesita sanarse. Esa periodista Elaya, que se parece un poco a mí, pero no tanto, necesita sanar ese duelo por los abuelos, y a partir de ahí pues comienza una historia de imaginación, de fantasmas. A Luciana, la abuela, le sentó estupendamente la vacuna del COVID, no le atacó la fiebre. ¿A cuento de qué viene ahora a morirse así por sorpresa si sabes que no nos gustan las bromas macabras?, dice Elaya. Durante lo peor de la pandemia, muchos no pudieron despedirse de sus familiares, son heridas y un duelo que todavía muchas familias siguen teniendo abiertas, familias tachadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid de plataforma de frustrados, por cierto. ¿De qué manera escribir y la literatura te ha servido para llenar esos vacíos, esos huecos, saldar deudas o suplir un duelo? La literatura al final evoca una colectividad y de hecho esto es una novela bastante coral. Entonces esa colectividad es la que se ritualiza en un entierro, en un funeral, por eso acude todo el mundo. Y de hecho el primer capítulo sabes que es un entierro con comitiva, que está todo el pueblo ahí concentrado, ¿no? Incluso hay banda de música. Entonces, cuando tú planteas ese duelo desde el principio en el entierro y luego haces el ejercicio literario, que es una novela, lo que estás haciendo es atraer a otros personajes, a gente que tienes alrededor, a las personas del pueblo, a los vivos, a los muertos, incluso a todas las personas que están en los agradecimientos. Ahí la literatura es completamente sanadora, por supuesto, pero porque no estamos solos, ¿no? No la hace solo la escritora, ¿no? Sino que es colectiva. Precisamente ahí voy. Si algo aportan los funerales es la posibilidad de concebir tu historia como única. León, reconstruyes cómo era un entierro, ese mandato de mostrar al muerto su hogar de origen, una ristra de cofrades la encaramó en los hombros, a ellos se juntó la población, sus autoridades, la banda de música, cómo se multiplicaba la agonía en aquellos tiempos, escribes, o cómo se llevaba un duelo entonces, con Maruja la Palanca, por ejemplo, que jamás se había quitado públicamente la bata negra desde que su hijo se matara en un accidente de tráfico. ¿Cómo era nuestra relación con la muerte, aquellos velatorios, el acompañamiento a los muertos, ese luto perpetuo? ¿Cómo ha cambiado, no sé si para mejor o para peor, nuestra relación con la muerte y con los muertos? Yo creo que ha cambiado para peor, que no se ritualiza lo necesario y que parece que actuamos como si no nos muriéramos nosotros, ¿no? Como si fuéramos inmortales, y luego cuando alguien se te muere en la familia te tienes que recuperar de repente, ¿no? Porque tienes que seguir trabajando, estamos en esta productividad perpetua. Lo que hay ahí es una recreación ficcional de unas tradiciones particularmente andaluzas, pero bueno, en otras partes de España también la hay, de juntar a la gente, de velar al muerto en casa, de incluso celebrar la muerte, que es algo que en México saben hacer muy bien, ¿no? Pero también se ha hecho en tradiciones españolas, bueno, pues porque te da calor, ¿no? Es esa calidez de tener a los tuyos cerca y de llorar juntos. Eso yo creo que se está perdiendo y que quizá debamos reflexionar, ¿no? Y pararnos un poco a pensar y enlentecer el ritmo de trabajo para que otras cosas nos permeen. ¿Qué sentías mientras te estabas muriendo?, pregunta Elaya, pero también ¿qué sentías mientras estabas viviendo, abuela? Y en la novela reconstruye la historia de sus abuelos, del pueblo, en diferentes épocas. Ahora te pregunto por ello, pero ¿cuánto has pelado, cortado y azucarado la memoria hasta hacer mermelada? Bueno, hay un proceso de elaboración, ¿no? Pero no he seguido ninguna receta específica. Ha habido varias etapas. Ha habido una etapa de investigación histórica, de ir a la biblioteca, de leer documentos, de entender cuándo llegó la luz eléctrica, cuándo llegó el agua, porque tú no puedes dibujar un personaje si no sabes en qué mundo vive. Pero también ha habido una parte de visitar los espacios de mis abuelos, desde el cementerio a la casa donde vivían, e ir a explorar sus objetos. Por ejemplo, una cosa que hice fue ir a la casa, pedirle a la señora, ¿no?, que la alquila, que me dejase entrar,
ir a un trastero donde estaba la ropa de mi abuela, objetos como un crucifijo que ella utilizaba, una baraja de cartas. Encontré la cartilla militar de tropa, que se llama así, de mi abuelo, que es la cartilla de la mili, ¿no? donde apuntaban pues el servicio militar y cosas como sabe leer y ponía sí, luego decía sabe escribir y ponía no, y yo digo, ¿cómo pueden ir separados, ¿no? O sea, ese proceso de descubrimiento lo he hecho a través de los objetos y de la visita a los lugares originarios. Gente analfabeta pero que leía periódicos, ¿no? Completamente. ¿Te pusiste la bata también como la protagonista de la abuela? Pues la bata se la pone mucho mi madre, desde que yo la he rescatado. Yo me he puesto algunos vestidos y me pongo mucho el abrigo de mi abuela, un abrigo de paño que ella tenía azul. Luciana sabía mucho de cuentas y presupuestos, era de familia rica, hija de un franquista, Bartolomé, un hombre que llamaba puta a su mujer, dispuesto a entregar a su hija al mejor postor o que solucionaba todo a base de correazos. Luciana estaba casada con Antonio, que nació en 1924, son hijos de la dictadura de Primo de Rivera, un republicano de hazaña, testigo de salvajadas y que escondía su conciencia política. ¿Cómo son Luciana y Antonio, ese matrimonio de ideologías tan diferentes? ¿Cómo se lidia con la hija de un fascista? Bueno, el padre de Luciana se hizo rico, o sea, no venía de alto abolengo, ¿no? Se hizo rico por los favores, ¿no?, del franquismo que les daban a cambio de su lealtad. Le pusieron la intendencia en su casa y a partir de ahí le concedieron una serie de permisos para vender pescado en el mercado de abastos. Y era un señor pues que trataba a los hijos, incluida a Luciana, prácticamente como esclavos, porque eran trabajadores a los que no se les daba de alta y a cada uno lo ponía en un puesto. Entonces no les faltaba dinero, no les faltaba comida en una época en la que todo el mundo pasaba hambre o mucha gente pasaba hambre, pero eran vidas de explotación y de penurias. Mis abuelos se casaron muy tarde, porque como ya lo sabes, mi abuela tuvo ahí un amago de casarse con otra persona que no cuajó, y ellos sufrieron al final el estigma que cargaba él, que cargaba Antonio, por ser del bando perdedor, por ser republicano, por tener gente en la fosa común, que aparece en la novela, por tener familia en la fosa común, y al final eso se tradujo en un ostracismo familiar. Se fueron de la casa, ¿no?, de la casa grande de la familia. Rojo significaba democracia, se dice. ¿Qué significa rojo hoy? ¿Qué connotaciones negativas ha adquirido esa palabra? ¿Y hacia dónde camina la democracia, si es que camina y no se agacha, se acuclilla, se tumba o entierra el pescuezo como un avestruz? Pues la democracia camina hacia un precipicio. Creo que estamos en un momento muy complicado, que son tiempos oscuros a nivel global, no particularmente en España. De hecho, España no está tan mal, pero una de las cosas que he querido, que me di cuenta, ¿no?, escribiendo esta novela, es cómo se pasa de un régimen democrático como la Segunda República a una dictadura. O sea, eso es un corte histórico, una bofetada histórica que los personajes sufren, y particularmente yo noté la diferencia entre haber nacido en 1924 y que la guerra te pillara con 12 años, o haber nacido en 1928 como Luciana y que la guerra te pillara con 8, ¿no? O sea, porque ahí desarrollas una memoria sobre el pasado que está muy presente, y eso ellos lo hablaban. Creo que se pueden trazar similitudes con el presente o algunos paralelismos, porque estamos en una época de pérdida de derechos, de corte histórico. Espero que las cosas no vayan tan mal, ¿no? pero es verdad que podemos hacer un aprendizaje a través de esta novela y de la literatura en general. La España de Franco era una fábrica de emigrantes, leo, de la emigración interior, tachada habitualmente de éxodo rural, situada en una posición inferior dentro de la jerarquía de vaivenes geográficos, buscar un futuro mejor en Burdeos o en Terrassa y sentir también ese desarraigo extranjero, de Córdoba a Málaga, donde se traslada a Luciana para pasar unas vacaciones o para servir a la familia Bandera. Solo el 16% de las mujeres del pueblo trabajaba fuera de casa en la época franquista.
conquista recoges. ¿Qué recorrido geográfico hay en esta novela en la que citas Pedro Páramo, de Juan Rulfo? ¿Cómo es esta aventura de Luciana acercándose a un hombre con el que no estaba casada? Bueno, esa es la parte de salseo, ¿no? Sí, nos gusta. De la novela. Pues yo concebí la novela pues como la historia del pueblo, está en el título ya, ¿no? Digo, bueno, esto es un espacio pequeñito, la voy a dibujar, la voy a trazar con el mapa del pueblo muy cerca, y luego me di cuenta, porque los personajes te van pidiendo cosas, ellos desarrollan su personalidad, de que en realidad hay muchos espacios, ¿no? Esas temporadas de mi abuela en Málaga que tienen que ver con el pescado que luego se vendía en el mercado de abastos, pero que tienen que ver también con los primeros amores, con ese acercamiento, por supuesto muy casto, ¿no? Pero del que ella se acordó siempre, o sea, para ella, en su cabeza, aquel malagueño guapísimo, ¿no? Perduró hasta los últimos días. Y luego también hay historias de migrantes, claro, porque parece que se nos ha olvidado que somos un pueblo de migrantes, y a mí me sorprendió cuando leí las cifras en este proceso de investigación, ver que Castro del Río tenía 16.000 habitantes en los años 40 y ahora tiene menos de 8.000. Muchos se fueron a Francia, algunos regresaron con la crisis del petróleo, se fueron en los 60 y volvieron a partir del 73, como el Migajas, que es uno de los personajes, pero otros se quedaron, y luego, claro, toda la inmigración de andaluces y extremeños también, por cierto, en Cataluña, pues tenía que estar ahí porque es parte de la sustancia social, ¿no? de los ingredientes del pueblo. Una cabra y una mujer no se diferenciaban tanto, histéricas de atar, la una daba queso y la otra descendencia, pero todo provenía, en última instancia, de boquetes calientes. Me convencí de ser portadora de un trauma ancestral, dice Elaya, hija de la epidemia de la salud mental. ¿Cómo era la situación de las mujeres en aquella época? Porque parece que hoy hay que volver a recordarlo. Sí, bueno, esa escena es sobrecogedora, ¿no? Recuerdo a familiares diciéndome que cuando no se había publicado la novela que habían llorado particularmente con esa parte. Tú te das cuenta de que las mujeres, aunque estén en el bando vencedor, ¿no? Aunque no pasen hambre, como Luciana, como su madre, siguen sufriendo una represión, un autoritarismo familiar, porque cada padre o muchos de los padres eran casi que caudillos en su casa, y tienes que articular estos personajes desde una subjetividad mermada por la dictadura. Ella tiene capacidades para llevar un negocio, pero no puede tomar decisiones, no puede tener una cuenta corriente, no puede votar. Luciana, el personaje de Luciana, siendo muy pispireta y de armas tomar, se debate entre lo que le dice el padre y lo que le dice el marido, ¿no? O sea, tienes que guardar esos equilibrios porque tú te debes a las masculinidades que te rodean. Claro, todo eso lo tienes que tener en cuenta como escritora cuando dibujas los personajes, y te afecta también, ¿no? A mí me afecta como mujer porque te pones en la piel de esas mujeres de antaño y realmente pues te echas a temblar. Toda la entrevista con Azahara Palomeque en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. La Guerra Civil Española es un momento histórico que necesitamos conocer, advierte también el cineasta Raúl Peck, que estrena este fin de semana en cines un documental sobre George Orwell. La Guerra Civil Española c'est un moment historique qu'on doit connaître. Además, la guerra fue un momento dramático, dice, para la historia de la izquierda, en la que la izquierda se mata entre sí. La izquierda estalinista estaba a las órdenes de Moscú y masacra a sus propios camaradas, apunta el director haitiano. A pesar de los muchos dramas y dolores de ese tiempo, que aún existen hoy en muchas familias españolas, hay esperanza, dice. España pudo reconstruir algo de ese tiempo previo a la guerra. La misma esperanza en que hoy podamos sentarnos juntos y pensar qué país o qué mundo queremos. Es una lucha que requiere aprender de la historia, de las masacres de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo. Entre las muchas barbaridades del totalitarismo que George Orwell especificaba en su obra distópica 1984, estaba esa idea de que si el líder absoluto, el gran hermano, sostiene que 2 más 2 son 5, entonces 2 más 2 son 5. Mentiras, bulos, medias verdades, manipulaciones que escupen hoy la derecha y la extrema derecha y que un rebaño de borregos se traga y replica. Un desconocimiento que nos impide reflexionar sobre lo que estamos viviendo y sobre cómo actuar. ¿Cuántos dedos te estoy mostrando, Winston? 4. ¿Y si el partido dice que no son 4, sino 5? Entonces, ¿cuántos son? 5.
Orwell, 2 más 2 igual a 5, es un documental que analiza la vida y obra del escritor británico, enfocándose en cómo sus advertencias sobre el autoritarismo, la vigilancia masiva y la manipulación de la verdad siguen vigentes hoy. Utiliza imágenes de archivo y reflexiones sobre la neolengua para mostrar el avance del fascismo. Las palabras democracia, libertad y justicia tienen cada una varios significados diferentes que no se pueden conciliar entre sí. Peck parte de 3 principios que rigen el régimen autoritario de 1984. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza, para explorar de qué manera estos axiomas permiten diagnosticar la condición o los dejes autoritarios de los gobiernos actuales. Camaradas, quedan pocos días para la celebración de la Semana del Odio. Nuestro glorioso ejército acaba de someter a una humillante derrota a los ejércitos de Eurasia en el frente Malabar. Y se han hecho más de 2.000 prisioneros, que serán ahorcados públicamente durante las celebraciones de la Semana del Odio. Y al Teatro Fernán Gómez de Madrid llega esta semana una nueva adaptación de 1984. El pérfido hermano mayor, ciudadanos de Oceanía, ejerce en nombre del partido una terrible dictadura. Necesitamos brazos cargados de odio más poderosos que el hermano mayor. Carlos Martínez Abarca firma la dirección y la adaptación junto a Javier Sánchez Collado. Creo que, por desgracia, nunca ha estado tan de actualidad desde que la novela se escribió como hoy en día, ¿no? La tecnología de control de los ciudadanos, la invasión de la intimidad, el estímulo al odio, al diferente, la reescritura de la historia, la manipulación de la realidad, la neolengua que desde varios lugares del espectro ideológico se acuña en unos temas y en otros. Todo esto cada vez, la verdad es que va a más. Así que, aunque no vivimos en una sociedad totalitaria, al menos no en Occidente, o al menos no todavía, esperemos que nunca, es verdad que sí que existen los ingredientes, ¿no? Como decimos nosotros, los mimbres con los que se teje el cesto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues son muy poderosos y muy potentes, aunque afortunadamente no vivimos en una sociedad totalitaria, porque si no, no estaríamos aquí sentados haciendo 1984, que es la prueba absolutamente irrefutable de que no es al 100% real, por supuesto. Aunque haya países que se parezcan al universo orwelliano, no es nuestro caso, ¿no? La cosa negativa es que es muy fácil pensar, es que los otros como son, es que los demás están haciendo ese tipo de cosas. Y creo que ese despertar de esta novela va dirigido a cada uno de los que la vamos a ver aquí estos días en este teatro, o a cada uno de los que la leen. Porque el riesgo del totalitarismo no está sin más ahí fuera, que también lo está, sino que está dentro de nosotros. Y creo que eso es una de las aportaciones que hace Orwell, que no dice, el problema está en el sistema. Por supuesto, hay que evitar que lleguemos a un sistema totalitario, pero el problema está en cómo nos relacionamos, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo nos negamos a criticarnos y descubrir ese carácter totalitario que podemos llevar en nuestras opiniones defendidas a ultranza. Scorzo Teatro ya estrenó por primera vez una adaptación española de este clásico en 2018. Ahora presentan una actualización de la obra con otro elemento disruptivo y totalitario cada vez más presente en nuestras vidas, la IA. Bueno, y luego está la IA, que esperemos que no se convierta en el futuro en una especie de hermano mayor etéreo, que no está encarnado en una persona, como seguramente ocurre además en la novela, sino que tiene un poder del que no te puedes escapar absoluto. Confiemos en que no, en que seamos que la inteligencia natural nuestra sea capaz de darle exactamente el hueco donde es útil para nosotros y no al contrario. Quién sabe, pero bueno, me parece que va a ser una reflexión que el público se va a hacer, que además esta es nueva, esta es de ahora, ¿no? Otras adaptaciones previas en otros lugares del mundo no han tenido igual esa suerte, pero seguro que al público le va a rebotar por ahí esa pregunta. Hermano mayor. Hermano mayor. En 1984, en un mundo distópico dominado por un régimen totalitario, asistimos a la rebeldía de Winston Smith contra el pensamiento único del partido. A Winston lo interpreta Javier Bermejo. Conectar y entender, ¿no?, dentro de esa sociedad, pues lo que hablamos, ¿no?, tan desquiciada, tan hostil en todos los sentidos, desde lo material, lo que comen, lo que beben, el trabajo que hacen, y cómo él quiere rebelarse contra eso. Y sobre todo me sorprende mucho, y creo que me da fuerzas para alentar a Winston, es esa idea de que él sabe que no hay esperanza, él sabe que no va a poder cambiar nada.
Y lo que más me ha sorprendido, más me ha enganchado es de dónde saca esa fuerza para decir, a pesar de todo, lo voy a hacer, lo voy a intentar. Aunque sabe que va a acabar como va a acabar y lo va a sacrificar todo, pero cree que es una lucha justa y que merece la pena. Y, en fin, eso es a lo que me estoy agarrando para no hundirme en las tinieblas. De una democracia ejemplar, adalid de la libertad y de los derechos humanos, al menos para Donald Trump, ha llegado esta semana a España László Krasznaorkai. En su primera aparición pública fuera de Hungría, tras recibir el Premio Nobel de Literatura, el escritor ha visitado esta semana el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona para repasar una trayectoria de más de 3 décadas construyendo una obra radical y premonitoria, a través de la cual defiende la literatura y el arte de calidad para sobrevivir y activar la imaginación para combatir la intemperie de nuestro tiempo. Az a művészet, ami én rám nagyon nagy hatással volt, és ami miatt elkezdtem. El arte que a mí me impresionó enormemente y para el que empecé a escribir es el arte que deja boquiabierto al lector, que lo trata como a un ser humano. Un arte que nos eleva mucho más allá de los satélites chinos o de la tecnología de Elon Musk, un arte y una cultura, literatura, pintura o partituras de alta calidad que permanecen. Yo defiendo una literatura que requiere esfuerzo, aunque el mundo vaya en una dirección completamente opuesta. Es posible que mis libros exijan un esfuerzo diferente, no mayor, pero sí diferente. Estoy seguro de que hay lectores que podrán leer mis libros hasta el final, como en su momento se leía a Beckett o se le escuchaba en el teatro y requería un esfuerzo diferente. Hoy predomina lo fácil, lo cutre que llega desde Hollywood. La literatura popular y otras baratijas culturales impensables hace 40 años son los mayores enemigos de la alta literatura. Galardonado por la Academia Sueca por una obra convincente y visionaria que reafirma el poder del arte, László Krasznaorkai es uno de los escritores más fascinantes de la literatura centroeuropea actual. Definido por Susan Sontag como un maestro del apocalipsis, él matiza esta afirmación. Muchos se reían de esa frase de Susan Sontag y me parece interesante porque el apocalipsis no es el último momento. No acaba el mundo, que es muy convulso, sí. El apocalipsis es algo continuo, es una dinámica de caer y levantarse, caer y levantarse. Siempre estamos viviendo en el apocalipsis. No es que llegue, es que está ocurriendo ahora. Y esa destrucción de nuestro mundo siempre ha existido. Siempre ha habido gente mala, como Vladimir Putin, que ha construido una industria desde la criminología y difundiendo informaciones falsas. Putin no está solo, como no lo estuvo Nerón, que no fue el único que intentó quemar la antigua Roma. Tampoco Hitler era un malvado solitario. Tuvo predecesores, descendientes y seguidores. Mao Zedong. ¿Cuántos ha habido en la historia de China? Muchísimos. Se ha creado una filosofía para embrutecer y engañar a la gente, especialmente a los que más sufren. Dice el escritor de 72 años que de joven tenía claro que la única salida era la revolución radical, como defendía su amigo el cineasta y guionista Béla Tarr, fallecido en enero de este año. Sin embargo, según se hace mayor, Krasznaorkai tiene una visión más templada o dual sobre qué debe hacerse con este mundo y con los que lo gobiernan. Nació en una Hungría sometida a un teatro de titiriteros soviéticos, dice, llena de pobreza y de represión, pero al menos teníamos cultura. Hoy los húngaros viven en la miseria, no tienen ni presente, ni pasado, ni futuro, ni cultura. Solo les queda la dignidad y se la intentan arrebatar. Szóval én most is kettős. Hátul azt látom, hogy ez borzalmas. Egyrészt ami mondjuk a saját hazámban történik. Veo que todo es horrible en mi patria, y patria es una palabra que ni siquiera puedo pronunciar ya. Hoy es un objeto pegajoso y sucio que no quieres tocar. Es una sensación horrible porque la patria es el sitio donde naciste, donde fuiste feliz de niño o infeliz, pero es ese sitio al que volver y sentirse en casa. Hoy hay millones de personas que no tienen un hogar, una patria, porque se la han quitado. ¿Saben ustedes a cuántas personas húngaras atacan por criticar la situación de Hungría en el extranjero? No sé si hay otro país en el mundo como Hungría, que no es formalmente una dictadura, pero donde ocurren estas cosas. Y pueden ocurrir cosas todavía más graves, porque vienen las elecciones en abril y tenemos muchísima esperanza en que va a haber algún tipo de cambio. Pero si no se produce, yo les digo a los húngaros, huid, huid. Y a vosotros que por favor acojáis a los mejores. Magyarok, meneküljetek.
kérem, hogy a jobbakat fogadják majd be. La editorial Acantilado es la responsable de la traducción al castellano de la obra de este escritor radical. La hora extra. Y el Teatro Llura celebra 50 años este 2026, en cartel ahora El Barquer por Julio Manrique, su director artístico. Es una pieza multipremiada del dramaturgo británico Jess Butterworth que nos lleva a la Irlanda del Norte de 1981, donde laten conflictos identitarios, anhelos íntimos y colectivos y el peso de la violencia y de la muerte en un mundo rebosante de vida. La ha disfrutado Gemma Alegrí de Radio Barcelona. Ni un segundo tardó el público del Lliure en levantarse a aplaudir tras El Barquer. 3 horas de función con 19 intérpretes encima del escenario que van y vienen para contar la historia de la familia Carney en representación de las familias católicas de Irlanda del Norte durante los años 80 y 90 en la confrontación con el Reino Unido de Margaret Thatcher. Crime is crime is crime. It is not political, it is crime. El Barquer és una obra inmensa de gran producció. Así lo celebrava su director Julio Manrique en una entrevista en Ser Catalunya. I crec que per la gent ho viu com un regal. De fet, jo crec que és un regal. Era una producció grossa i implicava un esforç, però crec que ha valgut la pena fer-ho. I Mima Riera, una de les actrices protagonistes. Cada dia hi ha mirades noves, hi ha vincles nous que es fan. Vull dir, hem fet una família, Sí. això és així. Llavors, clar, hi ha una riquesa brutal. Se trata de un espectáculo de generaciones de actores y actrices que van desde los 8 hasta los 80 años y que independientemente de la edad cumplen excelentemente. El Barquer pasa en un solo día, empieza con la celebración de la cosecha y a medida que se suceden los actos va oscureciéndose para pasar de la fiesta a la tragedia. És una obra que parla sobre violència i sobre mort, però és una obra molt plena de vida, rebossant de vida, i per mi era gairebé una obsessió aconseguir omplir de vida. En El Barquer hay prácticamente de todo encarnado en sus personajes: la rabia de los independentistas, la memoria histórica, el dolor y la violencia de una época que marcó la historia de Irlanda y del Reino Unido. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.